Esto es Histocast, no es Esparta, pero casi. No es Roma tampoco, no es Pyongyang, no es La Habana, no es Buenos Aires, no es la República Dominicana, no es... A ver, ¿qué otros sitios ha habido tiranos? Ha habido, pues, tampoco es Sudán, tampoco es Guinea Ecuatorial. Bueno, en fin, ha habido tiranos en todos esos sitios y en muchos más, y prácticamente a lo largo de todo el globo, incluido China, y de todos esos sitios vamos a hablar hoy, y de muchos que ya he dicho que nos vamos a dejar en el tintero porque tiranos sobran. Eso siempre, mediocres y tiranos siempre sobran. Así que vamos a empezar a hablar de ellos, y tenemos hoy un elenco muy numeroso de colaboradores para acompañarnos. Me apuntan aquí que vamos a hablar del continente africano en general. Sí, totalmente cierto. El que me lo apunta es Jesús. Jesús es en Twitter @Bucaner. Buenas noches, Jesús. Buenas noches, Goyo, ¿qué tal? Tenemos también a Alex, que tienes ahora un correo, ¿cómo es? Alejandro HDZ Lun, ¿no? O sea, correo en Twitter, ¿no? Sí, creo que sí, pero como estoy estrenándome, yo mismo me pierdo quién soy yo. Vale. Todavía no me ha aclarado. No te preocupes, te acostumbrarás. También contamos con David, más conocido en Twitter como @David Nagan. David, tal cual, como David Hasselhoff, pero a la española, ¿no? David. Así. Buenas noches, David. Hola, buenas noches, aquí andamos. Y una apreciación, ¿qué país no ha tenido su tirano? Eso es. Eso es. Que levante la mano. Y bueno, que levante la mano Hugo A. Cañete, @Hugo A. Canete en Twitter, y que lo podéis encontrar también en gem.es, el grupo de estudios de historia militar. Buenas noches, Hugo. Muy buenas noches, Sierra España, desde aquí, desde la cálida Málaga. Ay. Oye, ¿podemos considerar a todos esos reyezuelos de taifas como tiranos? Hombre, claro, aquí en Marbella hay unos cuantos. Bueno, y tenemos también acompañándonos un gran amigo que ha querido apuntarse a última hora, porque hemos tenido una baja, precisamente el dictador del mundo, porque el dictador del mundo es mi hermano, el aspirante a dictador del mundo, y Rodrigo yo creo que está trabajando en ello, está muy ocupado intentando conquistar el mundo, intentando ser tirano del mundo, y entonces ha causado baja. Así que tenemos a Chencho. Chencho, buenas noches. Buenas noches. Yo soy el portavoz del futuro tirano del mundo. Tú eres la boca del tirano del mundo, ¿no? Sí. Pues eso. Bueno. Publicar tranquilamente. Bueno, pues nada, vamos a empezar con este asunto. Así que aprenderemos del resto. Vamos a empezar con el asunto que yo siempre he dicho que, hombre, si uno llega a ser pues el que más manda en el mundo, pues ¿qué os gustaría ser? ¿Os gustaría ser reyes, emperadores del mundo, presidentes del mundo? Yo creo que la inspiración de la República Bananera de ser un dictador del mundo, eso a mí me motiva bastante, ¿sabes? Ya que vas a ser algo, voy a ser dictador del mundo, no sé. Lo digo porque esa cosa así casi cómica, que maldita la gracia que tiene lo de cómico, pero es que hay videojuegos incluso, ¿verdad, David? Dedicados a todo esto. O sea, que sea un amante de la estrategia, yo le recomiendo el videojuego de Trópico, que ya tiene 4 ediciones y que realmente tú puedes elegir directamente a cualquier dictador sudamericano que se precie. O sea, tienes ahí en los perfiles a Pinochet, a Fidel Castro, a Juan Domingo Perón, a su mujer Eva Perón. Vamos, a quien tú quieras. Sí.
Bueno, ¿alguno quiere comentar sobre todo este mundillo que joder, incluso tienen películas así de cachondeo? Porque ¿cómo era esta película que estaban hechos de plastilina y que caricaturizaban a Kim Jong-il? No sé si... Latinoamérica. Esa. Era una locura esa película. Bueno, y incluso podéis veros si os gusta el rollo. Estos vídeos de YouTube cachondos que a veces ponen por aquí y por allí, los que encontró Rodrigo precisamente, de en inglés Battle Rap History, que era batallas históricas del rap, y hacer una escenografía de Hulk Hogan contra Kim Jong-il. Sí. Y es cachondísimo si os lo veis, ¿eh? Sí, está muy bien. Yo las he visto, bueno, entiendo un poco de lo que dicen, pero bueno, está bastante interesante. Bueno, pues si queréis vamos a empezar. Aquí tenemos un listado, nos vamos a dejar un montón, pero y nos gustaría, bueno, vamos a ver, intentaremos darlo, no todos los detalles, sino las anécdotas y pues eso, sus tropelías para que quede constancia de qué clase de gentuza eran. Como he dicho antes, la mayoría eran mediocres, ¿verdad, Hugo? Pues sí, porque los dictadores siempre acaban paranoicos y temerosos de su propia vida, y yo creo que eso al final es lo que los impulsa a hacer todo tipo de barbaridades, salvo por algunos muy racionales como Hitler, que es otro tipo de dictador distinto. Yo lo separaría del resto. Los demás son todo gente paranoide. En mi opinión, vamos. Sí, no hay más que ver lo que hizo Stalin cuando limpió toda su cúpula militar. Bueno, pues si queréis vamos a empezar por los más antiguos, que son de los más, de los más conocidos. Tenemos el caso de Calígula, que se han peleado aquí dos de nuestros colaboradores por contarlo. Así que le voy a dar el paso a David para que quede claro que empieza él y apostilla Alejandro, ¿vale? Cuéntanos, David, un poquito de Calígula. Está la cosa dictatorial aquí para elegir dictadores. Calígula fue emperador romano y ¿a qué se dedicó? Este hombre en realidad era un caso, ¿no? O sea, realmente venía de la dinastía, digamos, de Augusto, de César, o sea, la dinastía de los grandes Césares. Y realmente pues llegó un poco a ser César de rebote, porque era el hijo de un gran general de Germánico y que pues sucedió a Tiberio. Y digamos que al principio de su reinado la cosa iba bastante bien, o sea, fue feliz, le daba las cosas al pueblo, o sea, era muy querido por el pueblo. Lo que pasa es que tuvo una enfermedad que no se pone muy de acuerdo los historiadores en lo que pudo ser, que vamos, le volvió loco, paranoico y esquizoide. O sea, a partir de ahí el Imperio Romano se convirtió en su campo de juego. O sea, tiene mucha relación una crisis muy grande que hubo, una gran hambruna en la ciudad de Roma. ¿Y qué es lo que hizo este hombre para subsanarla? Pues ni más ni menos se le ocurrió mirar una profecía por ahí que decía que para ser emperador tenía que cruzar el mar entre dos ciudades antiguas romanas, Vallas y Pozzuoli, y que decía la profecía que el que las cruzara a caballo podía ser un verdadero emperador romano. Pues cogió todos los barcos disponibles en el mar que traían el trigo a Roma desde Sicilia, los puso en un puente y el tío se dedicó a cruzar el mar de un lado a otro sobre el caballo. O sea, un tío, vamos. O sea, eso es literalmente andar sobre las aguas. Exactamente. O sea, el tío veía la profecía y dice, yo la tengo que cumplir, sea como sea, que la ciudad se muera de hambre, me da igual. O sea, estamos viendo que era un dictador un poco peculiar este hombre. Hombre, indicaba David. Sí. Sí. Es que a mí me había llegado también por una fuente que cuando hace eso, cuando cruza el mar en los barcos, también había mandado traer el peto de la armadura de Alejandro Magno desde Alejandría, y entonces lo cruzó con el peto de Alejandro Magno puesto. Exactamente, sí, señor. Megalómano. Jesús indicaba Sí, que la posible causa de esa enfermedad mental era la sífilis, ¿no, Jesús? Sí, no, la verdad es que he leído por algún lado que, bueno, Calígula, una de las cosas que le gustaban venía siendo lo que eran
las típicas orgías, las típicas bacanales, ¿no? Entonces que no era nada raro el que pudiera haber sido un caso de sífilis, que básicamente cumple prácticamente todos los requisitos. Bueno, pues seguimos con las anécdotas y bueno, pues a ver, ¿qué más anécdotas tiene Calígula, David? A mí, bueno, personalmente lo que más gracia me hace es que este emperador, o sea, realmente su nombre era Cayo Julio César Augusto Germánico, pero pasado en la historia como Calígula, que significaría en latín botitas. O sea, estamos llamando al emperador romano el emperador botitas. Era porque las calzas que utilizan los legionarios romanos, las cáligas, cuando era joven y acompañaba a su padre, que era un general germánico, se ponían las mismas botas que los legionarios, las cáligas. Y por tanto, a los legionarios les hizo mucha gracia por ser un niño pequeño con ese calzado y le llamaran Calígula, el botitas. y se ha quedado con eso. Y bueno, este hombre era todo un caso. A partir de esa enfermedad, pues todo fue degenerando en una serie de asesinatos, obligando a suicidarse a familiares suyos. O sea, todo una especie de paranoia en el poder para no perderlo. Y entre otras anécdotas que tiene, aunque luego ha sido muy rebatida por la historia, es la mítica invasión a Bretaña. Sí. Que él completó luego su sucesor, Claudio, pero él fue el que le dio en un principio. Y se dice que puso a 2 legiones enteras y las ordenó llegar a Bretaña, pero que no salieran nunca del agua, que se quedaran con los pies en el agua para luchar contra los habitantes de Bretaña. Y después de la batalla, que recogieran todas las conchas que viesen como tributo a los dioses. Realmente, o sea, eso indignó mucho a lo que fue la cúpula militar y ya empezó a fraguarse ahí empezó a fraguarse con lo que era la Guardia Pretoriana y demás cuerpos militares, pues que este hombre había que quitárselo de en medio. Bueno, ya en sus últimos tiempos, pues directamente aparecía vestido de dios, o sea, se vestía de Apolo, se vestía de cualquier dios, o sea, era un auténtico, digámoslo así, un pirado de la vida. Y nada, y ocurrió lo que ocurrió. Después de 13 años de reinado, directamente cogieron y en una conspiración para devolver el mando a lo que era el Senado y volver a la República, pues están viendo que son los Césares y se les estaba yendo de las manos, pues le asesinaron a él, a su mujer y a su hija. Lo que no supieron sus asesinos es que su sucesor, Claudio, que parecía así un hombre como muy compungido, como que la cosa no iba con él, cuando le nombraron César, pues directamente lo primero que hizo fue acabar con los asesinos de Calígula y perpetuó lo que fue el imperio. O sea que esto es más o menos así a grandes trazos y ya completamos lo que fue la vida de Calígula. Alejandro, querías apuntar algo de ello. Sí, bueno, yo iba a comentar eso, lo que ha dicho un poco David, apostillar simplemente que el nombre de las sandalias del calzado romano eran las Caligae, y Calígula era eso, las pequeñas sandalias, el pequeño Calígula con sus pequeñas sandalias. Y bueno, que es normal que Calígula estuviera tan ensoberbecido, porque es que él, a fin de cuentas, llegó a considerarse un dios, lo que se dice un dios, y era famoso por sus diálogos con la luna, que ya sabéis que era una diosa, y con el propio Júpiter, Zeus en la mitología griega, hasta el punto de que en ocasiones se le veía a él hablar. Y hay 2 anécdotas. Una de ellas dice que está mirando a los cielos y está en uno de sus típicos comentarios hablando con el padre de todos los dioses, con Júpiter, dándole consejos de vez en cuando, comentándole, y en unas ocasiones de estas veces que se enervaba, se le daba un ataque de ira y decía aquello de "álzame o yo te bajaré a ti y te hundiré". Así directo. Qué tío. Y había otra muy famosa que estaba con un senador y estaban de noche y estaban viendo el cielo y paseando le dice, como que no quede la cosa, algo muy natural, le dice algo del estilo de ¿has visto qué bonita está la luna? Y claro, la luna es un dios, sí. Pero él hace un comentario así de pasada y lo más normal que diríamos todos, pues sí, gracias mi tirano, super tirano, sí. Preciosa, hacer la pelota. Pero que era ya un poco avispado y había visto cómo iba acuchillando a otros y matando a unos y otros, cogió y dijo rápidamente, no, emperador, eso solo pueden hacerlo los dioses como tú. Ver a los dioses es algo hecho que solo pueden hacer los dioses
con cuerpo mortal como tú. Y claro, ahí se libró, ahí le alargó y el tío se hizo un morrito y le dejó vivir. Pero vamos, es que era un tío que se creía un dios. Madre mía, qué elemento. Jesús, querías también apuntar otra cosa de... Sí, no, lo que decía, respecto a lo que decía David, el hecho de que, bueno, David y Alejandro, de que se llegó a creer un dios, es curioso, pero si os fijáis, yo creo que la mayoría de los tiranos de los que vamos a hablar hoy, en algún momento u otro, siempre se han revestido de cierta inspiración divina, como si Dios hubiera bajado, se hubiera puesto a hablar con ellos y les hubiera dicho: tú lo que tienes que hacer es esto, y como vas a hacer esto que te lo estoy mandando yo, no vas a tener nada que temer. O sea, da igual que sea desde, yo qué sé, desde Pinochet a Mussolini, que por muy extraño que parezca también llegó a considerar el fascio como si fuera una especie de religión. O sea, todos han revestido de una especie de halo de espiritualidad, como si, pues eso, como si la divinidad, llámale como quieras llamarlo, hubiera bajado y hubiera hablado directamente con ellos para indicarles cuál era el camino. Fijaos que es que no hombre, otros también lo han hecho, yo que sé, pues Luis XIV lo hacía, pero bueno, yo entiendo que no se creía que realmente era el hijo de un dios o era el dios solo, ¿sabes? Simplemente lo hacía como para decir, no, es que para justificarse, para sentirse respaldado. Pero es que otros realmente se lo creían, como por ejemplo este tipejo, Calígula. Hugo, querías comentar tú también algo, ¿no? Sí, yo recuerdo 3 o 4 cosas de este ser repugnante. Sí. Ya a finales de su vida estaba totalmente obsesionado porque alguno pudiera usurparle el poder y matarlo, y él estaba amancebado con su hermana. Y entonces en una de ellas se dio cuenta de que había dejado a la hermana embarazada. Y por temor al feto, o de que en el futuro pudiera matarlo y quitarlo de ser emperador, le sacó con una espada la matriz a la hermana. O sea, la mató para sacarle de la entraña el feto y quedarse tranquilo. O sea, fijaros... Qué salvaje. O sea, estaba totalmente loco. También prostituyó a toda la clase burguesa de Roma para recaudar dinero. Todas las grandes matronas romanas. Ahí quisiera apostillar algo. En realidad Calígula tuvo 3 hermanas y se acostó con las 3. O sea, con las 3 yació, digámoslo así en plan bonito. Lo único es que esta de la que habla Hugo creo que era la menor y era la que él más amaba. Y realmente se decía que la amaba. Lo que pasa, creo que se llamaba Drusa o algo así. ¿David? Drusila, no sé. Drusila, algo así. El asunto eso, que la mujer para halagarle en un momento dado dijo: ey, mira, creo que nuestro amor ha resultado, la cópula ha resultado, voy a tener un niño tuyo. Y el tío, ni corto ni perezoso, pues cogió y la abrió en canal para ver si era verdad, espantado, diciendo: ay, Dios mío, que puedo tener aquí otro tirano que me va a arrebatar mi trono, un joven cachorro. Una bonita manera de demostrar el amor, ¿eh? Qué terrible. Sí, señor. Bueno, pero hay que decirlo que tampoco en su reinado realmente a Roma no le fue del todo mal. Creo que él y otro emperador fueron los únicos en toda la historia de Roma que pudieron cerrar la puerta del templo de Jano, que es un templo que, bueno, Jano era el dios del principio y del fin y que se permanecía abierta siempre que Roma estuviera en guerra. O sea, que fue uno que tuvo a Roma en paz, y realmente, o sea, en lo que fueron sus campañas y eso fue bastante lógico. De hecho, el pueblo es curioso porque el pueblo llano le quería mucho. O sea, realmente toda su mala fama viene de todos los escritores, digamos, de la burguesía romana. Hombre, yo os digo una cosa, al pueblo llano tampoco es que los machacara demasiado. A los que se llevaba por delante eran todos los que estaban cercanos al poder, que eran los que lo veía y se lo zumbaba al que estaba al lado. Bueno, y es difícil discernir entre la leyenda y la realidad con este personaje, por eso mismo. También no, pero las arcas de Roma sí las dejó totalmente vacías. Que Tiberio había sido un tacaño absolutamente tacaño y había dejado las arcas llenas,
y este hombre incluso tiene que dar la orden de que se fundan todas las estatuas de oro de Roma para poder acuñar moneda. Joder, y bueno, y lo de la política de prostitución de la mujer, de las matronas romanas también viene por También hay que tener en cuenta, claro, que el Calígula para recaudar fondos era un cachondo. Es decir, en primer lugar, hizo que las prostitutas pagaran un impuesto. Y a tal punto llegó la cosa que, como no iba a caer simpático hasta cierto punto, o por lo menos anecdótico el pueblo, cuando en el propio palacio puso un lupanar, puso un bordel, una casa de placer. Es decir, él mismo se convirtió en empresario y la zona de la empresa el palacio. Sí, pero ahora no me acuerdo el nombre. Las meretrices eran mujeres de la aristocracia romana, eran matronas romanas que la obligó a prostituirse. Sí, pero tú miras y eso les gustaría mucho a todas, porque también obligaba a las que no querían. De todas maneras, tú piensas que en una sociedad como la romana, que estaba, quieras que no, estaba muy jerarquizada, el hecho de que cualquiera pudiera pagar por acostarse con una persona de una casta, de una posición social superior, que de otra manera ni siquiera se dignaría a mirarle a la cara, era como un hecho de todas las humillaciones, todas las vejaciones que no puedo sacarme de otra manera, te las voy a sacar por aquí. O sea, porque era el hecho, o sea, vamos a ver, esas mujeres tenían sus maridos, entonces yo estoy seguro de que la gente iba a decir, esta señorita que es la mujer de tal otro, que por otro lado en este negocio me está hundiendo, pues ahora se va a tener que aguantar sabiendo que yo he conocido bíblicamente, entre comillas, a su mujer, y encima no me va a poder decir nada. Sí, es tremendo lo de este tipo. Luego incluso bueno, de hecho había otra anécdota, que era que el hombre, cuando alguno de sus amigos se casaba, iba a casarse y tal, pues el hombre quería gozar antes de Calígula quería gozar antes de la mujer. Sí. Y solo si disfrutaba con ella daba el consentimiento, porque ¿cómo iba a consentir que un amigo suyo se casara con una mujer que lo hacía mal? Sí. Inventó el derecho de pernada. Sí, eso te iba a decir. Y también se daban casos de que el tío disfrutaba, bueno, que le cantaba por eso, pues eso, el fornicar y todo eso, pero no solamente eso, sino que cogía y a un reo pues lo ponía a ver cómo fornicaba, y incluso les cortaba las manos mientras el otro sufría. Él disfrutaba fornicando y viendo cómo el otro sufría. O sea, el doble sufrimiento, ¿no? Ahí de decir, este tío, ¿por qué es tan cruel y tal? Y le gustaba esa mirada del pobre torturado en esa situación. O sea, fijaos, llega a un punto de locura total. Bueno, incluso nombra no es el que nombra a su caballo, lo nombra cónsul, ¿no? No, sí, no, eso es un poco mito. No, eso llegó a ser un mito. Calígula tenía un caballo, el nombre no me acuerdo, ¿David? Pues no recuerdo. Era un caballo pues de carreras por lo visto y bastante bueno. Y el asunto es que llegó a comprarle un pesebre de madera de marfil, hecho de marfil puro, y un establo de mármol. Y decía que su caballo era tan listo que decía en público que iba a hacer senador o cónsul a su caballo, porque seguro que era más inteligente que los senadores y los cónsules. Y hombre, si los políticos y si los políticos eran como ahora, yo creo que podía estar acertado, de todas formas. ¿Decías, Hugo? No, que el nombre del caballo que era Incitato. Incitato. Bueno, pues vamos a pasar al siguiente, diré, o ¿qué preferís? ¿Ir mezclando épocas o nos metemos en Nerón? Mezcla. Bueno, pues vamos a mezclar, venga, va. A ver, Hugo, o sea, había estado mirando un poquito al señor Mao. Sí, yo tengo por aquí menuda criatura. Sí, menuda criatura, porque es que creo que es el que ha batido todos los récords. Este está en la cumbre del Olimpo. Bueno, no estoy yo tan seguro de que haya batido todos los récords, que hay también por aquí algún seguidor precisamente de Mao. Bueno, pues ahora lo ponemos en el brete de la comparación. Sí. Pero
Vamos, nació en 1893 en familia de orígenes campesinos, la familia, y claro, una persona absolutamente analfabeta, sin ningún tipo de estudio, y al final acaba en lo más alto del poder de China, y para los días de su muerte acumulaba a su espalda ya más muertes que Hitler y Stalin juntos. Sí. Madre mía. Eso para que os imagináis cómo era el amigo. Ya he dicho antes que era analfabeto, nunca leyó a los teóricos del comunismo, ni falta que hacía, nunca se bañó, se lavaba con toalla húmeda, tampoco existe constancia de que alguna vez se lavara los dientes. ¿Tuvo novia? Sí, tuvo un par de mujeres, pero luego al final acabaron gustándole las chicas jóvenes. Qué casualidad, otra constante entre los tiranos. Sí, es verdad. La cosa del fornicio les mola. Oye, Hugo, ¿no era Mao quien tenía una mujer que luego se hizo hasta cierto punto con las riendas del partido y que era brutal? Era una mujer ultra dura y también asesinó un montón de gente y todo eso. Sí, esa fue su segunda mujer, que la conoció durante la Gran Marcha. Y ella ya de por sí era una de las líderes comunistas. Y sí, era de pedigrí. Madre mía. Pues este hombre, como ha pasado con tantas otras cosas, pues los aliados lo hormonaron muchísimo durante la Segunda Guerra Mundial para que pudiera luchar contra los japoneses. Y claro, resultado de ese hormonamiento, pues el ejército comunista llega a ser más grande y más poderoso que el de Chiang Kai-shek. Y entonces pues gana finalmente la guerra civil de China, que llevaba 30 años luchándose con japoneses de por medio y sin japoneses de por medio. Y entonces una vez que ya en el año 47-48 por fin gana y se erige en jefe y líder único de China, pues tuvo lo que fue su última gran buena acción, ¿no? Y entonces se inventó, él había sido un poeta frustrado también, en su época joven lo fastidiaron bastante porque no lo dejaron entrar en algunos círculos poéticos, y pues le gustaba ponerle a las cosas pues nombres así un poco poéticos. Total, que en 1949 lanza lo que fue su primera campaña, que se llamaba Dejar crecer 100 flores. Qué bonito. ¿Y en qué consistía? Pues consistía en que, como ya había ganado el comunismo y el pueblo por fin era soberano y dueño de su propio destino, pues entonces invitó a los intelectuales, estudiantes, fuerzas vivas de la nación, etcétera, a que se expresaran libremente y comunicaran sus opiniones, sus críticas, sus sugerencias y otras maneras de contribución a la construcción de la nueva China. Este era muy listo, ¿eh? Este era muy listo. Oye, ¿os habéis fijado? Uy, perdón, sigue. No, di Alejandro, di. No, simplemente que me ha llamado la atención lo que me has dicho, que era poeta, y de repente he reparado, mira, el hombre este por lo visto le habría gustado ser poeta. Hitler, otro pintor frustrado. Nerón, músico sin talento. Caray, al final todos apuntan maneras. Es más, Alejandro, sí. Es más, cuando él llega al poder, erige monumentos con sus poesías que, claro, se las habían rechazado al intentar entrar en esos círculos poéticos, pues que eran los más importantes del país, pero claro, no llegaba. Hugo, continúa, por favor. Pues sí, estábamos en mitad de Dejar crecer 100 flores y las críticas que aparecieron fueron tan fuertes y de tanto calado y tan numerosas que del susto que cogió enfermó. Y cuando se recuperó de la enfermedad ya era otro Mao, ya era el Mao que veremos a continuación. Sí, o sea que el tío no está acostumbrado a las críticas, básicamente. No, parece que no lo digirió bien, ¿no? Y entonces a partir de ese momento se vuelve pues el dictador más sanguinario para mí que haya habido sobre la faz de la Tierra. Luego ya lo compararemos con el que tenga por ahí Jesús. Persiguió a sus críticos, los acusó de derechistas. Ese fue la primera gran acusación, es de derechistas. Y entonces a cientos de miles de personas les quitó el trabajo, fueron encarceladas, fueron ejecutadas, y todo bajo la acusación de derechistas. Y entonces cuentan que en una reunión, uno que no había abierto la boca en toda la reunión se tocó la cabeza con la mano
y Mao lo acusó de derechista. Y su explicación fue... Tenía razón, evidente... Perdón, sigue. Sí, no. Su explicación fue que si se tocaba la cabeza con la mano es que creía que se la iban a cortar. Pero derechista. A mí me convence. Qué crack. Esa fue la verdad es que es una explicación de lo más lógica y coherente. Paranoide total, te estás tocando la cabeza porque te crees que te la vamos a cortar. Claro, te crees que te la vamos a cortar porque eres de derecha. Claro. Y lo gracioso es 800 millones de chinos dependiendo de cómo este se levantara, ¿eh? Sí. Pues ya sí. A mitad de los años 50 se le ocurre la segunda gran idea, que lo llevó un poco a segundo plano luego, que se llamó el salto adelante. El gran salto adelante, sí. Que fue justamente todo lo contrario. O sea, que no nos dejemos engañar por el nombre, ¿eh? Ahora lo vamos a ver, porque es que, vamos, una cosa absolutamente delirante. Uh-huh. Como pasa con todos los líderes soviéticos, pues se obsesionó con el desarrollo industrial de China. Y entonces se propuso adelantar a Inglaterra en 15 años. Uh-huh. Fijaros también la capacidad intelectual del personaje, ¿no? Que todavía se estaba midiendo con Inglaterra cuando las grandes potencias industriales ya estaban en otros mares, ¿no? Sí. Entonces, se compara, dice que en 15 años China supera a Inglaterra. Y para ello dijo que seguramente China no tenía máquinas suficientes, pero que le sobraban brazos. Así que crea una red de granjas colectivas y mete a la fuerza a 900 millones de campesinos chinos a cultivar los campos. Cultivando campos llegan a la conclusión de que los pájaros, especialmente los gorriones, merman las cosechas. Entonces le declaran la guerra a los pájaros. 900 millones de chinos se dedican durante semanas a cazar pájaros, molestándolos con cacerolas, con ruido, no los dejaban dormir hasta que los pájaros caían muertos de los árboles por agotamiento. Es que es increíble. Lo mejor de todo el país siguiéndole en esas locuras. O sea... Camiones cargados hasta arriba de gorriones muertos. Perdona, David, a un tío que si te tocas la cabeza te corta la mano, si te dice que toques con una cacerola hasta que se mueran los pájaros, o sea, no te quiero decir lo que vas a hacer. Sí, o sea, pero es que son cosas surrealistas, vamos. Sí, no, y el resultado es que al final las cosechas se pierden porque se las comen los insectos. Esos insectos han sido comidos por los pájaros, pero claro, como no había pájaros, pues los insectos camparon por su ancha y se comieron las cosechas. No puede, es genial. Alteró la biología de China. Claro, la cadena trófica. La grande idea de este tipo de gente. Yo una vez recorrí, hace unos años estuve en Cuba de viaje, la recorrí en coche, y esto es muy típico del comunismo, que son el lenguaje bélico para todo. Allí en los campos había grandes carteles que ponían: este año ganaremos la batalla contra la cosecha. Claro, te quedas pensando y decía yo, pero si este año han tenido que importar azúcar de Brasil, cuando Cuba hace 80 años era el líder mundial de azúcar, ¿no? Bueno, pues ellos van con este tipo de cosas, ¿no? Perdón un momento, Hugo, pero recuerdo una anécdota que me explicaron una vez en una clase de geografía, que venía esta colación de los insectos, y fue además en Sevilla, un obispo sevillano, que cuando hubo una plaga en la costa directamente salió y la excomulgó a la plaga. La batalla de los insectos contra los insectos viene de lejos. Sí. Pues nada, este hombre no se quedó tranquilo con haber perdido la mitad de las cosechas por la falta de pájaros, y se le ocurrió otra gran idea, que era que para acoger a Inglaterra en el periodo que se había marcado, pues se propuso liderar la producción de acero. Pero como China carecía de fundiciones, pues ordenó a los chinos que montaran pequeños hornos de leña en el campo y fundieran cualquier elemento o utensilio de metal que se pudieran encontrar. Y entonces de repente el cielo de China enrojeció de noche ante los cientos de miles de hornitos encendidos por los campos, muchos de los cuales ni siquiera tenían metal que fundir, pero permanecían encendidos por si las moscas. Al final esquilmaron todo el metal que había en el país, pero claro, el acero fundido en esas condiciones, en hornos de leña, pues no vale para era nada. de pésima calidad y no valía para la fabricación de útiles. Con lo cual, al final, habían perdido, entre unas cosas y otras, entre matar pájaros y fundir acero, habían perdido 2 años,
Y resulta que en esos 2 años se habían descuidado las cosechas y no hubo cosecha. Pero cosecha ninguna ese año. Y esto provoca una de las hambrunas más grandes de la humanidad. Los chinos llegaron a comerse a los muertos. Hubo casos de hombres que se hacían matar para que su mujer pudiera comer y alimentar a los hijos. Se calcula que entre 1958 y 1959 murieron más de 40 millones de chinos de hambre. Por culpa de los pajaritos y del acero. Es exagerado ya, no tiene ni gracia ya este vestido. Sí, este ya no tiene como la gracia. población entera de España. O sea, exactamente. Buf. Y claro, aquí ya el aparachi chino pues paró a Mao y lo llevó a un segundo plano. Entonces, a partir del año 60 Mao está en un segundo plano, ya no gobierna en China, pero todos esos años los dedica a conspirar para volver otra vez al poder. ¿Y cómo vuelve otra vez al poder? Pues se inventa su siguiente gran idea, que es la revolución cultural. Esa. Escribe el famoso libro rojo y entonces enerva a la juventud para ponerla en contra del aparachic y poder volver él otra vez a primera fila. Y lo consigue. Y entonces, según decía Mao, los jóvenes deben aprender de sus errores, así que hay que permitir que los cometan. Y entonces, ¿qué hace? Pues que la policía y el ejército se mantienen al margen y más de 1 millón de personas fueron muertas a palos por los jóvenes, claro, por los que debían aprender equivocándose. Cogían a los sospechosos, los liaban en manta y los mataban a palos. Luego los tiraban por las ventanas y decían que se habían suicidado. Y así cayeron profesores de universidad, maestros, periodistas, políticos adversarios, etc. La frase favorita de Mao era: para que haya construcción de algo nuevo, primero tiene que haber destrucción de lo que hay. Eso me suena de algo, el tema de eso del apaleamiento público. La juventud no tiene culpa, tiene derecho a equivocarse y todo eso, y así se permiten se permiten un montón de barbaridades y atrocidades. De hecho, hay imágenes de, pues a lo mejor un profesor o de universidad o una persona culta de la política que está rodeado de jóvenes y le van dando pequeños golpes y los mataban a pequeños golpes. O sea, se podían tirar horas y horas golpeándolos hasta que ya caían vencidos y morían. Qué tremendo. Horrible. Pues ya una vez que llega Mao al poder otra vez, a mitad de los 70, con la Revolución Cultural y el Libro Rojo, pues lo primero que hace es decapitar los cuadros de altos oficiales del Ejército Rojo y los manda al campo a tranquilizarse. Sick, textualmente. Joder. O sea, básicamente los... O sea, una manera de mandarlo... No dice, te mando al Gulag a Manchuria. Sí, pero ahí. Te mando al campo. Que te tranquilice. Sí. Yo os quería, sobre todos estos temas, todo lo que acabas de relatar, quería recomendaros una película. Si no la habéis visto, la recomiendo a todo el mundo. Es una peli muy triste, pero merece la pena. Tiene algún momento así gracioso y tal. Se llama Vivir. Literalmente se llama Vivir. Y la película es del director Zhang Yimou. Y vamos, es 100% recomendable. Y todo lo que ha estado diciendo aquí Hugo viene muy bien reflejado ahí. Y cómo todas estas políticas absurdas terminan al final en un despropósito, que es la desgracia del pueblo. Siempre igual. Y la película empieza pues justo antes de la guerra entre chinos, entre pues el ejército de Chiang Kai-shek y el ejército comunista del Partido Comunista. Y termina pues eso, casi en la revolución cultural. Y todas estas barbaridades salen muy bien reflejadas. Quizá el tema de la hambruna no tanto, pero sale los hornillos, cómo se quedan sin cacerolas ni nada de esto. Y está hecha en China, pero no lo critica, es una crítica así velada. O sea, como que los chinos están muy de acuerdo en participar en todo lo que dicen, no lo hacen a regañadientes. Pero pues claro, es que esta película está hecha en China. No pueden decir que Mao era un hijo. Perdón. En fin.
Jesús quería o Hugo quería continuar. No, yo ya me quedaba a decir solo que pues que finalmente esta criatura de Dios muere en el 1976 rodeado de muchachitas jóvenes, que era otra de sus grandes aficiones. Fíjate, siempre lo mismo, ¿eh? No, nunca falla. Sí. Siempre están... Cuando estás en el poder, la erótica del poder, ¿no? Efectivamente, él no tiene la culpa de que misteriosamente todas las jóvenes chinas le encontraran una especie así como de sex symbol, ¿sabes? El hecho de que fuera la única manera, muchas de ellas, que tenían de poder, digamos, sobrevivir, y las que no lo hacían voluntariamente, lo hacían por la 12-13, pues él no tenía la culpa, era algo completamente voluntario. Uh-huh. Bueno, pues si queréis pasamos a otro elemento de estos. Que yo creo que podemos concluir que el tío causó 40 millones de muertos más otros muertos colaterales y eso, ¿no? A otros cuantos millones, sí. Pongámoslo en 45 o 50. Que no está mal. ¿Qué os parece? No está mal. Pero era sobre todo unas políticas muy absurdas. O sea, no es que dijeran, declaro la guerra a otro país, la armo parda, o me he equivocado, o hay una catástrofe natural y no la gestiona. No, es que las creaba él solo. Sí, si no tenía problemas lo buscaba. Sí, era tremendo. Pues una persona absolutamente ignorante y analfabeta a cargo de 1.000 millones de personas. ¿Qué os parece? ¿Qué se puede esperar de ahí? Bueno, pues di Jesús. Yo es que después de que Hugo nos hablara de Mao, yo quería hablar de uno de sus discípulos, tal vez el más aventajado. Yo creo que incluso llegó a aventajar al maestro. Dale. Que realmente llegó a aventajar al maestro. No es otro que el señor... Espera, os leo el nombre porque es Salot Sar, ¿vale? Conocido mundialmente como Pol Pot, ¿vale? Y si no os importa, a partir de ahora me voy a referir a él con ese nombre. Pues este señor nació poco después que Mao, ¿vale? Nació a principios del siglo XX en Camboya, pero al contrario que Mao, él procedía de una familia, digamos, de origen bastante acomodado. Su padre era un hacendado y, bueno, él de hecho se crió en Phnom Penh, que era la capital de Camboya, ya que, bueno, pues parte de su familia estaba emparentada con la nobleza y, bueno, él llegó a residir en el palacio real. De hecho, una de sus hermanas llegó a ser mujer llegó a ser concubina o una de las múltiples esposas del rey de Camboya, ¿vale? Otra cosa en la que se diferencia de Mao es que mientras que Mao era prácticamente analfabeto, este hombre realizó una serie tuvo una formación, ¿vale? Llegó incluso a recibir clases de francés, ya incluso a darlas. Estudió con la élite, pero nunca llegó a recibir ningún tipo de título, y es que parece ser que los monjes con los que estudió le dijeron a sus padres que, bueno, que él estaba muy bien, que venía muy bien recomendado, pero que el pobrecito que no daba para más, ¿vale? Por decirlo de una manera un poquito así suave. Total, que por esas cosas que han funcionado siempre, como es el enchufismo, él consigue una beca para estudiar radioelectricidad en París y se va allí a finales de los años 40. Total, que en París no hace demasiado caso de los estudios, ya pues él se centra bastante más, entra en contacto bastante más con los ideales del comunismo, concretamente con el Partido Comunista francés, y forma lo que se llegó a llamar la cédula de París, que es una especie de germen de lo que luego sería el Partido Comunista en Camboya. Vuelve a Camboya, se va haciendo con el poder poco a poco, y si por algo se caracterizó fue por un nacionalismo tremendo, ¿vale? Total, que bueno, gracias a lo que es la guerra de Vietnam, que los Estados Unidos derrocan al presidente, al rey, perdón, y ponen un gobierno títere, consigue hacerse con el poder. Y este señor, cuando se hace con el poder, sigue las enseñanzas de su maestro Mao
Y bueno, lo primero que decide es que las ciudades, o sea, que el ideal del comunismo es el campo. Y no se le ocurre otra cosa que desalojar todas, absolutamente todas las ciudades de Camboya y obligar a sus habitantes a cultivar el campo. Claro, imaginaros lo que significó eso. O sea, qué barbaridad. La caída total y absoluta de cualquier tipo de infraestructura y economía. De todo. O sea se desarrolló el país directamente. Completamente. De hecho, Camboya es el único país, ni siquiera China, que pasó digamos, a la prehistoria completamente. Abolió de hoy para mañana, abolió la moneda, el mercado, las escuelas, ¿vale? Cualquier tipo de infraestructura urbana, alcantarillado, tal, no es que la abandonara, es que la destruyó. Madre mía. ¿Vale? Y por supuesto, daba igual que tú fueras un maestro, un ingeniero, un electricista, desde ese momento eras campesino. Incluso yo he llegado a oír que este hombre, a los que llevaban, temía a los intelectuales o lo despreciaba profundamente, y a los que llevaban gafas, sí, directamente eso igual que tú has recomendado la película de Jiang Zimu, yo recomiendo bueno, yo creo que es una película más conocida, que es Los años que vivimos peligrosamente, el año que vivimos peligrosamente. Yo creo que, no sé si os suena, pero sí. Una de Mel Gibson quizás. Efectivamente, Mel Gibson efectivamente. Mel Gibson con 35 años menos. Efectivamente, o sea, es terrible, ¿vale? Además este hombre institucionalizó bueno, no eran prisiones, eran directamente centros de exterminio, ¿vale? Hugo hablaba de que Mao mató a 45 millones de chinos, entre 45 y 50 millones de chinos, ¿vale? Eso, si calculáis porcentualmente, viene a ser un 5% de la población, más o menos, ¿vale? Pol Pot exterminó al 30% de la población de Camboya. ¡Qué locura! Al 30% de la población de Camboya. No sé, podéis... os voy a pasar un link, luego creo que lo podemos colgar en la página o en la página de Facebook, con un reportaje, una especie como así, una introducción bastante breve por si los oyentes lo quieren ver, y van a ver, o sea, auténticas tropelías. Hoy, a día de hoy, ¿vale? No se sabe exactamente a cuánta gente mató Pol Pot. Fue increíble. O sea, no la única manera que ha habido para poder calcularlo es la población que había antes y o sea, restarlo a la que había después, teniendo en cuenta pues que claro, la esperanza de vida descendió drásticamente, no había médicos, ¿vale? No era imposible digamos el que metió a Camboya directamente en la edad de piedra. Eso sin contar con algunas, bueno, pequeñas con enfrentamientos que tuvo armados con Vietnam, Laos y prácticamente todos los países limítrofes. O sea, estuvo muy muy cerca de organizar un conflicto considerable entre lo que era Vietnam y China contra la URSS. Joder. O sea, imaginaros lo que podía haber sido eso. David quería comentar algo de ello, ¿no? Sí, bueno, de referirme a los grandes fastos que tuvo el día que murió, que no sé si lo recordáis, que salió en todos los telediarios, que directamente lo quemaron, lo incineraron sobre un colchón y 2 neumáticos. Sí, sí. Pues que, de hecho, es que, Pol Pot murió, digamos, bajo arresto de los propios Yemeres rojos. Sí, porque esto ocurre como con Calígula, que directamente su propia guardia lo retira, o el Partido Comunista con Mao lo retiran porque, ¿pero qué has hecho, tío? Sí, bueno, aquí el detonante fue que llegó a hacer unas purgas dentro de la propia digamos cúpula del PPK. Hacía unas purgas brutales, y no era solamente que hacía la purga de pues la persona en cuestión, sino que directamente exterminaba a cualquier persona que pudiera tener ya no parentesco, sino relación con digamos con la persona a la que le había cogido ojeriza. O sea, tú podías saber si la persona a la que quería eliminar era yo, y tú ayer me habías encontrado por mitad de la selva y me habías dicho hola, tenías bastantes probabilidades de que el siguiente en la lista fueras tú. Joder.
Y vaya banda que estamos viendo, yo lo estoy flipando. Si es que tiene mucha chicha esto, tío, ya os lo dije. Yo lo dije. Y es que de Pol Pot sí que me acuerdo que ahí en plan le entierran y cogen 2 neumáticos viejos, un colchón y le ponen encima. Claro. Yo solamente quería postillar un dato muy curioso, ¿vale? Y es que, bueno, la mayoría de los tiranos que vamos a ver hoy se caracterizan por ser, bueno, podían ser más o menos mediocres en sus vidas o en sus aptitudes, pero sí tenían cierto carisma, cierto, ¿cómo decirlo? Cierta atracción, cierto toque que hacía que las masas se sintieran más o menos atraídas hacia ellos, o por lo menos la cúpula dirigente, ¿no? Mientras que Pol Pot es justamente todo lo contrario. De hecho, toda la gente que lo describe como una persona más o menos anodina, ¿vale? Que no destacaba precisamente por ser una persona que destacara en una estancia, además, pero sí se caracterizaba por algo, ¿vale? Y es por una capacidad increíble para odiar. O sea, el momento en que había algo que no le gustara, automáticamente lo odiaba. A los vietnamitas, los Estados Unidos, la intelectualidad, lo que fuera, ¿vale? Entonces, yo creo que os voy a leer 2 frases que resumen un poquito, ¿vale? Un poquito el tipo de personalidad que tenía este tipo, ¿vale? Y la primera es la siguiente, dice: yo no me uní al movimiento de resistencia para matar a la gente, para matar a la nación. Mirarme ahora, soy una persona salvaje, mi conciencia está tranquila. Todo esto, 2 años antes de morir, después de haber matado a cerca de 15 millones de personas. Sí, porque tenía la creencia que estaba haciendo lo correcto. Sí, y esta también es muy buena, ¿vale? Esta casi podía ir en el podcast de Bravuconadas. El que protesta es un enemigo, el que se opone, un cadáver. Joder, pues sí, la verdad es que sí. Ahí os lo dejo, ¿eh? Vale, el que protesta es un enemigo, el que se opone, un cadáver. Bueno, pues no sé si Hugo quería comentar algo de ello, porque Hugo está alucinando un poco con la cantidad de muertos. No, sí, perdón. Sí, no, es que me ha bailado a mí el dato, ¿vale? 15 millones era la población total de Camboya, entre 10 y 15 millones, ¿vale? Calcularle el 25%. Es que estaba leyendo aquí el dato y se me ha escapado, ¿vale? Pues sí, esa era la población ahí, total. 3 o 4 millones, sí, o 2 o 3 o por ahí. Sí, claro, es un 25% de aproximadamente 15 millones de personas. Aquí en Nistocast también echamos borrones, como en el anterior podcast también echamos unos cuantos borrones, pero bueno, que son tantos datos lo que hay que manejar así tan rápidamente que es normal que alguna vez se nos escapen. Pues de todas formas hacemos fe de ratas, que conste. Vamos a pasar a otros tipos y otros lugares. A ver, ¿quién se atreve? ¿Os atrevéis con algún dictador africano? ¿Nadie se atreve? ¿O me atrevo yo? Atrévete tú. Yo me atrevo a alguna anécdota, pero somera. A ver, a mí me gusta bastante el Bokassa. El Bokassa, que se fue presidente de la República Centroafricana entre 1966 y 1976, pero es que después se autocoronó emperador del Imperio Centroafricano, y el tío imitó la coronación lo imitó en todos los detalles, excepto que eran negros, claro. Y están las fotos por ahí del tío pues poniéndose la corona. El tío iba con igual que el cuadro de Napoleón, imitando el cuadro de Napoleón cuando se autocorona, pues igual todo. Y lo que pasa es que estaba apoyado por los franceses, y el tío estuvo ahí hasta que perdió el favor de los franceses. Pero vamos, mientras tanto el tipo estuvo pues viviendo una situación totalmente, o sea, el pueblo se moría de hambre, pero el tío vivía pues eso, en otro mundo, creyendo que iba a tener un imperio enorme en África y totalmente a su bola. Y bueno, fue juzgado y Palmo le dio un infarto,
pero vamos, el típico dictador, pues como dictadura bananera que le podemos llamar, no tiene por qué ser el Caribe. Lo que pasa es que este es, pues eso, pues no es que sea como Pol Pot, que sea un asesino así tan salvaje, tan genocida, pero sí que es el típico dictador que hace con este, ¿a dónde vas? Luego vosotros teníais ¿Era un caníbal o algo así? ¿O lo acusaron de canibalismo? Sí, bueno, a casi todos los acusan de canibalismo, no sé si lo habéis visto, pero bueno, sobre todo se le acusa de tortura, pues represión a la oposición y tortura, y de hecho se le juzgó por todo ello, pues claro, tendrá muertes a su costa, pero no, por lo que destaca no es tanto por la cantidad de muertes, sino por lo estrafalario y el dinero que se gastó en su coronación y en cualquier evento. Vivía en una situación que no tenía nada que ver con la realidad que tenía alrededor. O sea, ¿dónde has visto una situación así? A mí me llamó mucha atención. Yo recomiendo a todo el mundo que busque su foto con la corona. Es alucinante, no lo creéis. ¿Usted no tuvo algún encontronazo con Gaddafi? Puede ser, porque Gaddafi llegó a nombrarse rey de reyes de África. Bueno, sí. Sí. Y se le comparó, también se le comparó con Idi Amin, por las extravagancias que tenía. Idi Amin, que alguno de vosotros quería hablar de él. Bueno, es el que se pasó la famosa película El último rey de Escocia. O sea, el tío estaba fascinado con todo lo que es la cultura de Escocia, incluso vestía con falda. O sea, era el típico dictador excéntrico africano. Claro, ese es lo que se caracteriza en todos estos dictadores africanos. Yo creo que el peor de todos no fue Mobutu, ¿no? Mobutu Sese Seko. Creo que sí. Fue el de toda la guerra que hubo entre Zaire, lo que es ahora es Congo, y Uganda, Ruanda, toda aquella entre los Hutus y los Tutsis. Todo aquella matanza que se produjo, que fue tremenda. Sí. Yo antes de entrar en Mobutu y todo esto, quiero hacer una aclaración con Esther Bokassa, que es que aparte de Francia, que lo respaldaba así por detrás, abiertamente la Junta Militar Argentina y concretamente el dictador Jorge Videla apoyó a este tipo, o sea, los reconoció al imperio centroafricano ¿sabes? O sea, vamos a ver, que se hacen tenía las llaves de oro de Madrid, se las dio Gallardón, lo que pasa es que luego cambiamos la cerradura, pero las llaves de oro se las dimos. Y Ceausescu era doctor honoris causa de la Universidad Autónoma de Madrid. Sí, de todas maneras yo creo que es que las democracias occidentales siempre han jugado, o siempre hemos jugado, como lo queráis decir, a apoyar a todo este tipo de personajes según los intereses de cada uno de su país, ¿no? O sea, entonces si a Francia le interesaba pues tener acceso a los recursos naturales que podía manejar Bokassa, pues le apoyaba y decía no, yo te apoyo, yo te armo, como decía antes Hugo, yo te dopo, yo te doy lo que me pidas. Y a cambio de eso pues yo puedo gestionar todos tus recursos naturales o lo que me interese. Vamos a ver, hoy nos estamos echando las manos a la cabeza con todo el tema del armamento nuclear, que Irán pueda tener acceso a armamento nuclear, a material radioactivo y tal, cuando todas las centrales nucleares o todo el material tanto de Irán como de Irak se lo ha vendido Francia, y se lo ha vendido a la luz de todo el mundo. Entonces está claro que vamos a ver, esta gente no predomina por algo, sobre sus rivales, sí, porque sí. Eso es. Tiene un respaldo por detrás. Ya tengo el dato de efectivamente el tío se pasó de ser presidente a vitalicio a emperador, ¿no? Y efectivamente sirvió carne humana. De hecho, sirvió carne humana cuando el tío en la fiesta de la coronación pues sirvió carne humana, sí, para sus comensales. ¿Qué os parece? No solamente eso, sino que se jactaba
bueno, se comía a sus mujeres, a los opositores, en fin, o sea, era un pájaro de la jungla el tío. Sí, pero es que lo de comerse a los opositores es bueno. ¿Con qué guarnición? Sí, lo llevaba siempre consigo. Pero espera porque ahora viene lo bueno. Dice, el tío se jactaba de haberse comido al único matemático del país. Y heredaba sus poderes, ¿no? Es brutal, o sea, decía, este país, me lo imagino el tío diciendo, este país es una mierda. Fíjate, me he comido el último matemático del país. O sea, fijaos, el tipo estaba como un cencerro. Y bueno, asesinó un centenar de escolares a los que acusó de haberse rebelado contra el régimen. En fin, un espectáculo. Otro iluminado. Un fiera. Y de Idi Amin, pues nada, pues este sí que es un pieza, porque este, además de encarcelar y perseguir la oposición, es que mató bueno, comparado con Pol Pot no es nada, pero mató entre 100.000 y 300.000 muertos, no está seguro. Y efectivamente este también, Idi Amin, practicaba canibalismo. O sea, y bueno, y las obras se las tiraba a los cocodrilos. Bueno, brutal. O sea, es que para imaginaros la situación, o sea, y escribía pues a la reina de Inglaterra. Le escribía así como en plan, aquí hay una frase tremenda que dice: Liz, deberías venir a Uganda si quieres conocer un hombre de verdad. O sea... ¿Y el duque de Edimburgo qué pensaba de eso? El duque de Edimburgo tiene mucho que callar, en fin. Se fue a cazar un ciervo. Disimular. Sí. Para la caza del zorro, ¿no? Para que veáis cómo el tío vamos, cómo se autocalificaba. Bueno, se ganó una gran reputación, lógicamente. Bueno, se autocalificaba y le calificaban otros. Decía: señor de las bestias de la tierra, de los peces del mar, conquistador del Imperio Británico, mariscal de campo, doctor, rey de Escocia y presidente vitalicio. ¿Qué os parece? Todos esos títulos albergaba. Rey de las bestias. Sí. ¿no? Yo creo que seguro que le faltaba sitio en el uniforme para ponerse tantas medallas. Es increíble. Sí. No ha dejado nada, ¿eh? No, es que es rey de las bestias, como la película. Pero, sí. Es que o sea, son personalidades muy histriónicas. O sea, ¿dónde cabe eso? Sí, mira, aquí hay otro dictador. Bueno, es que todos los países africanos prácticamente han tenido un dictador, ¿no? Pero hay uno que a mí me ha hecho mucha gracia, porque mandó publicar un libro de historietas protagonizada por él mismo. Y luego bueno, tenían las tiendas, tenían relojes con su foto y tal. Y incluso hubo un fallido intento de atentado y se le llamó la fiesta de la victoria contra el mal. O sea, el tío dijo: pues este día es el día de la victoria contra el mal. Y bueno, en fin, un fiera. Y tenía después un harén de 1.000 mujeres destinadas a cantar sus hazañas, en plan, no un harén en plan como era el caso de Mao, no, simplemente a cantar sus fazañas. Serían como las 40 vírgenes de Gaddafi. Sí, una cosa así. Claro, ¿qué me decís de la guardia amazónica de Gaddafi? Bastante bien entrenadas decían. Y caray, alguna hasta murió en el atentado que tuvo Gaddafi en Atenas. Hasta una murió defendiéndole. Y cuando el año pasado, que hablamos de hace poco, hace menos de un año, cuando al final cayó todo, prácticamente pocas se rindieron, la mayoría murió peleando. O sea, al final eran leales hasta el final, la verdad. Hay que sí, bueno, o el ejército de ninjas, la guardia pretoriana iraní, está formado por una especie como de unidad de ninjas. No ¿vale? son... O sea, Oye, sí, vi la noticia, es verdad. Son todo mujeres, o sea, es increíble. No sé si es que llega un momento en que el fanatismo les puede o se sienten como tan... como diría yo, tan seguros de su poder que tienen la manera de mostrar, mira, a mí, o sea, vamos tan sobrados que nuestras mujeres, que se suponen que son el sexo débil, porque no hay que olvidar que en este tipo de dictaduras no suelen tener en cuenta los derechos humanos, mucho menos, digamos, todo el tema este de igualdad,
hasta nuestras mujeres son mejores que vosotros, ¿no? Yo creo que es un poquito ese estilo de cosas. No sé decir, tener en cuenta que Gaddafi precisamente era un poco, rompía un poco como con la típica conciencia árabe de la ley islámica, el rollo de que él se consideraba como el liberador de la mujer, como la persona que iba a conseguir hacer que la mujer alcanzara un estatus más equiparable casi al de las mujeres en Occidente. No tanto, pero casi. Entonces, claro, las permitía militarizarse, de hecho quería que participaran del cuerpo y de partes muy profesionales como era su propia guardia personal, muy profesionalizadas. Respecto a lo que has dicho de Irán, me retracto, no estoy seguro, yo esa noticia no la recuerdo ya tan bien. Me parece que lo que hoy es que a algunas mujeres les dio por practicar artes marciales porque les permitía el ninjitsu, porque no desafiaba precisamente estas ideas coránicas al ser parecido al burka en el sentido de que realmente solo muestra los ojos. Y que mientras tanto, pues sí bueno... Que sí existe el cuerpo de mujeres ninjas estas. O sea, van con su velo así puesto, pero es un cuerpo de élite del presidente. Oye, me recuerda a los inmortales estos de 300. Sí, algo parecido. Sí, en realidad es la típica guardia pretoriana, sí. Solo que son todo mujeres y ninjas. O sea, de hecho, hace poco vi yo, no sé si fue en un periódico digital o en un periódico en papel, bueno, que había fotos. O sea, que es que no es algo que no es una leyenda urbana. O sea, no es tal, no. Es algo que vamos, que ha salido publicado y que el régimen, digamos, le ha dado alas, le ha dado publicidad. Pues bueno, hombre, no, nos estamos yendo un poco del tema. Pues vamos otra vez a Gaddafi, ya que estamos, vamos a nombrar a Gaddafi, que pues es coronel del ejército, creo que es cierto, y pues a través de un golpe de estado se hizo con el poder en Libia. Y quería, incluso llegó a manejar como una fusión de los estados del Magreb para establecer un Estados Unidos del Sáhara. Y el tío llegó a autoproclamarse emperador y rey de los reyes de África, como he dicho antes. Y estuvo, la verdad es que ha estado conspirando contra Occidente pues largo tiempo, hasta que le pusieron, bueno, de hecho es que es responsable de hecho acaba de morir el responsable directo de los atentados de Lockerbie. Y él fue el responsable de ese atentado. Y vamos, hasta que le pusieron en Estados Unidos, le pusieron una bomba en su palacio directamente. Le plantaron. Lo bombardearon. Bueno, bombardearon Trípoli. Trípoli fue arrasada prácticamente. Sí. Le plantó un misil en el palacio y se le cambió la cara. Y entonces ya fue el USS América con todos los F-14 y le fundieron vivo. Y de ahí pasó de ser panislamista a panafricanista. Exactamente. Sí, justo, ahí cambió. Cambió el turbante por el sayo ese que se pone de colores. Bueno, al final mira, tengo aquí lo que decía Gregorio, lo que dijo exactamente. Dice, estoy leyendo, dice: soy un líder internacional, el decano de los gobernantes árabes, el rey de reyes de África y el imán de los musulmanes, y mi estatus internacional no me permite descender a un nivel más bajo. ¿Qué os parece? Egolatría, siempre igual. Es un jefe. Sí. Bueno, es que el hombre era era hijo de un jefe beduino. Por eso siempre iba con la jaima a todos los sitios y tal, para mantener sus raíces de habitante del desierto, de hombre auténtico del desierto. Pero en su tribu, que Gaddafi viene de bueno, me lío si intento decir el nombre, era el equivalente en su lengua, Gaddafa o algo así, era el nombre de la tribu. Y su padre era jefe, creo recordar. Vamos a ver, que yo este tema no me lo controlo mucho, pero bueno. Bueno, ya que estábamos así con cosas así ligerillas, antes de entrar en otros tiranos más con más enjundia, voy a nombrar así muy brevemente a Jorge Videla, que era parte de la Junta Militar, que fue responsable de 10.000, se habla de, bueno, no hay números exactos, pero unas 10.000 muertes, 10.000 muertes de opositores y de los que no eran opositores. Ahí también había muchos más los quereres y habían grupos como le llamaban, grupos de trabajo que se dedicaban a eliminar gente. Algunos los tiraban sedados desde los aviones y otros directamente los liquidaban en las calles. Eso alguno lo criticará, pero me consta. O sea, esto es así. Y directamente los eliminaban. Así que
podemos considerar que la junta militar era un sistema de tiranía. Que al final desembocó, como vimos en el pasado podcast, en una guerra, en la guerra de Malvinas, una guerra absurda. Pues ahí acabó, como nos dijo Tincho. Afortunadamente todo esto provocó la caída de la junta militar, que ya estaba bastante mal. Bueno, de hecho, Videla, lo que es la junta militar de Argentina, institucionalizó, junto con otros países como Uruguay, Uruguay, Chile y Brasil, una especie como de red de exterminio de opositores, que luego si queréis la comentamos cuando hablemos de Pinochet, que fue lo que es la Operación Cóndor. Operación, otra vez más, en la que ayudó bastante a poner en marcha nuestro amigo Henry Kissinger. No, ya que lo han nombrado, pues eso, ¿en qué consistía la Operación Cóndor? Bueno, a ver, la operación Cóndor es una operación de, pues eso, de exterminio y desaparición de las pruebas que se puso en marcha en finales de los años 70, principios de los 80, en todas estas dictaduras suramericanas. Básicamente es un acuerdo, una especie de acuerdo firmado entre Chile de Pinochet, Argentina, la Argentina de la Junta Militar, y Uruguay, Paraguay y Brasil, ¿vale? Es curioso, pero esta operación Cóndor tiene sus raíces en una operación nazi, ¿vale? En una operación, en un plan que dio el propio Hitler, que es el plan, bueno, en realidad se llama Decreto Nacht und Nebel, que traducido viene a ser algo así como noche y niebla, ¿vale? Básicamente consistía en eliminar a los opositores y deshacerse de los cuerpos. Si no hay cuerpos, no hay muertos. Básicamente, traducido, ¿vale? Entonces, ¿en qué consistía? Pues es, bueno, tanto la DINA en Chile como el equivalente en Argentina era establecieron una serie de protocolos para la represión de los opositores, ¿vale? Básicamente consistía, pues eso, en secuestros arbitrarios, torturas institucionalizadas, asesinatos sumarios y luego hacer desaparecer los cuerpos. Jesús, básicamente esos son los 4 pasos de los que constaba la operación Cóndor, ¿vale? Jesús, si queréis. En Chile, Pinochet, ¿de cuándo? Por parte, porque ya hemos nombrado la operación Cóndor en Argentina, de la cantidad de muertos de las que fue responsable. ¿En cuánto se cifra la cantidad de muertos allí en Chile? ¿Comprobados? Sí. Comprobados con Argentina, comparado con Argentina, bastante pocos, ¿vale? Sí. Comprobados se habla de unos 2.400, ¿vale? Más unos 1.500 desaparecidos y unos 30.000 represaliados. ¿Vale? O sea, represaliados quiere decir detenidos, torturados, pero por lo menos consiguieron salvar consiguieron salvar la vida, ¿vale? Todo esto como os he dicho, todo lo que es la operación Cóndor estuvo bastante arbitrada y organizada en un principio por la CIA y apoyada por Estados Unidos, que le interesaba bastante el hecho de evitar gobiernos de izquierdas en Latinoamérica. Pasara lo que pasara, tenía que mandarlo de esa manera. Daba igual los medios. Si queréis pasamos a Stalin, que es uno de los piezas, así podemos decirlo, del siglo XX. ¿Quién quiere adentrarse? ¿David? ¿Hugo? Un rápido repaso de Stalin. De un resumen un poco de lo que fue este hombre. Pepe Stalin. Pues José Stalin realmente se llamaba Joseph Vissarionovich Sujashvili. Era georgiano, no era ruso como la gente cree. Pues nada, o sea, nació en la Georgia, la Rusia
de los zares y pues tuvo lo típico, pues para un revolucionario de su época estuvo ligado al partido bolchevique, estuvo al lado de Lenin en todo lo que fue la revolución rusa. Y a la hora de Lenin elegir su sucesor, pues ahí empezó el problema con Trotsky, o sea, todo lo que nosotros conocemos de los trotskistas, los revisionistas, bueno, ese lío que se organizó entre los comunistas. Total, que al final Stalin fue el sucesor de Lenin. Y yo creo que más o menos lo que se puede resumir su política fue en una cosa muy parecida a lo demás, o sea, política de planes quinquenales, o sea, de hacer objetivos cada 15 años de producción y todos a producir, claro. Eso lo que producía es que la economía estallaba por algún lado y provocó grandes hambrunas, por ejemplo en Ucrania una hambruna llamada el Holodomor, donde realmente acabó con casi 1 millón de personas, 1 millón de campesinos. Y sobre todo también es muy conocido por sus políticas con las minorías nacionales. O sea, hay que recordar que la Unión Soviética era un país enorme, tenía más de 200 minorías nacionales. Entonces, cuando alguna daba un problema, Stalin se caracterizaba por mandarla a la otra punta de Rusia. O sea, es famoso el caso, por ejemplo, de los chechenos. O sea, los chechenos ya empezaron a dar guerra ya por su época y cogió y los mandó directamente a Siberia. O sea, se los quitaba de en medio rápidamente. Y nada, luego vino la Guerra Mundial, que como todos sabemos, pues cambió un poco su discurso de ser un país comunista a convertirse en la gran madre patria. Y de aquí hasta su muerte, donde murió completamente, digamos, pues eso, un poco total ido, viendo conspiraciones por todas partes. Vamos, en resumen, como mueren los dictadores, viendo como que todos son sus enemigos y que no hay más allá. Eso es más o menos un resumen de la vida de Stalin, así muy rápido. Sí, que lo eliminaba... Bueno, son famosos sus gulags, ¿no? O sea, como tú has mencionado, que mandaba ahí a cualquiera. Sí, o sea, cualquiera que le lleva la contraria, las minorías nacionales le decía, pues nada, Siberia. Directamente. El país entero lo convirtió en una prisión. Donde las posibilidades de supervivencia o de escape, bueno, no había ni verjas ni nada, o sea, no había ni vallas para que tú te escaparas, porque a ver quién escapaba de Siberia. Sí, había millones y millones de kilómetros cuadrados. O sea, imagínate el tamaño de Europa entero, sí, pero de un bosque inmenso y de una tundra inmensa, donde estaban ahí repartidos los gulags. Qué elemento. Bueno, hay que decir que los comisarios políticos al mando o sea, sobre los que tenía mando, quiero que me expliques esa historia que me contaste de ese arma que tú que tú tomas el nombre de ella para identificarte en Twitter. Cuéntame, ¿qué pasa con la Nagant? La Nagant es, bueno, es una pistola de la época soviética, es una pistola que llevaban los comisarios políticos, un revólver muy pesado. Yo lo descubrí leyendo novelas de un autor que se llama Ben Hassel, que viene a ser así como una especie de tipo que dice que estaba en la Guerra Mundial, pero que no está muy claro, pero bueno, que sus novelas son muy divertidos. Entonces siempre caracterizaban los comisarios soviéticos con su Nagant, que la utilizaban para dar con ella en la cara o para dispararte. Y es que era muy reconocida esa imagen de los soldados soviéticos, o sea, de asaltando las posiciones alemanas con el comisario político detrás y dice, que te des la vuelta, te mato. O sea, eso se llamaban las NKVD. Madre mía, qué elementos. Bueno, este tipo incluso llegó, bueno, además de a las mujeres, a sus mujeres las tenía muy maltratadas, por lo que tengo entendido. Y bueno, persiguió a sus opositores. Vamos, es famoso el caso de Trotsky, ¿no? Que directamente se lo quita de en medio, lo asesina en México. Bueno, es que armaba unas purgas tremendas, o sea, y cuando decía que en el ejército la gente iba contra él, Hugo seguro que lo sabe, el caso de Rokossovski, ¿no? El general Rokossovski, que directamente estaba en un gulag, le estaban partiendo los dientes y le llamaron para servir otra vez en el ejército. Y fue bien buen diligente, vamos. Sí. Bueno, y luego ya se ocupó de hacerlo bien esta vez. Claro. Luego está el caso también, pero no te creas, aunque triunfes, este es el caso que quería comentar, aunque triunfes, luego el tío te guardaba rencor, pero claro, cómo iba al héroe de la Segunda Guerra Mundial, de la victoria contra el nazismo, lo iba a eliminar, a Zhukov me refiero. En el desfile de la victoria es famosa la anécdota del caballo blanco.
Que parece ser que quería montar a Stalin en el caballo, ¿no? Stalin... Y lo tiró, ¿no? Y lo tiró, exactamente. Entonces se lo dio a Zhukov y dijo, se lo voy a dar a este y que desfile con el caballo así y que se caiga delante de todos y lo ridiculizo. Y le quitó toda la fama y todo eso que se había ganado durante la guerra. Pues ¿qué pasó? Cogió Zhukov, se montó en el caballo y el caballo no hizo nada. Manso, y desfiló perfectamente. O sea, es famosilla la anécdota. Y no sé, de Stalin, bueno, podríamos estar hablando de Stalin pues todo lo que nos diera la gana, pero no sé, ¿alguno quiere añadir algo más? Bueno, pues que yo creo que en su época fue mítico el duelo entre los dos grandes dictadores del momento, entre Hitler y él, o sea, con sus locuras y lo que eran los dos dirigiendo la guerra, llevando a unas situaciones a los ejércitos, o sea, totalmente inhumanas. Uh-huh. Hay que recordar que, bueno, Stalin no es responsable de la Segunda Guerra Mundial, o alguno dirá que sí, que no le faltará razón. Pero... He encontrado una frase de Stalin respecto a lo que ha dicho David. A ver, dale. Es buena, ¿eh? Es que me estoy riendo. Perdonad, es breve. Quiero el culo de Hitler en mi escritorio mañana. Textual. Es muy de Patton, ¿no, Jesús? Sí, no, desde luego el amigo Stalin era un crack, no tenía pelos en la lengua. Estaba buscando el caso de una porque Stalin con el tema de la represión llegó a prácticamente exterminar a toda una etnia que eran los cosacos. Estaba buscando porque eran de una región específica que les acusó, sí, de los Kubán, cosacos del Kubán o de Kargan o algunos de estos. Sí, que les acusó como de no haber combatido lo suficiente contra el nazismo, incluso de haber... Realmente se pasaron al bando alemán. O sea, una de las cosas que les pasó es que cuando llegaron allí los alemanes, todas las nacionalidades estas que había en Rusia se pasaron a su lado de pronto. Y muchos luchan, entonces el otro cogió, os vais a enterar. Y los cosacos creo que fueron de ellos. Sí, vamos, De hecho, es que tradicionalmente me parece recordar, me corregís, que los cosacos tenían mucha tendencia, o sea, fueron de lo que más nutrió el ejército blanco durante los años de la revolución. O sea, los cosacos siempre... Era la guardia zarista. Claro, tenían tendencias de siempre anticomunistas o antibolcheviques, para ser exactos. Bueno, de hecho, como curiosidad, hay una película de James Bond, creo que es GoldenEye, en la que uno de los malos es un antiguo agente un antiguo compañero de James Bond y argumenta su traición en que el Reino Unido no defendió a estos cosacos contra Stalin. Entonces su familia era de origen cosaco y tal, y se sentía, digamos, humillado. Y estaba buscando porque es que los arrasó. No se conformó con mandarlos a Siberia Gulag, sino que si había algún trabajo, algún tal peligroso, ellos eran voluntarios siempre, los primeros. Entonces estaba intentando buscarlo porque no sé si son los de Cuba o algo así, me suena que de todas maneras Stalin, o sea, también se caracteriza porque incluso llegó a hacer desaparecer una república socialista soviética entera. Una de las repúblicas que tenía antes de la Segunda Guerra Mundial Rusia era la de los alemanes del Volga. Y claro, después de la guerra los acusó de haber ayudado al enemigo y los hizo desaparecer. O sea, desapareció una comunidad que tenía ya casi 400 años de antigüedad, que eran todos los alemanes que vivían en el Volga. Claro, era una de las cosas que se basaba en el expansionismo alemán, de llegar el pangermanismo, donde hubiera un alemán que formara parte de la nación alemana. Y después cogió y se los cepilló, algunos a Siberia, otros los obligó a emigrar. O sea, era un tío que realmente era muy expeditivo. Hombre, por aportar otro pequeño detalle, recordar que un poco antes, no recuerdo cuánto antes, un poco antes de la Guerra Civil Española, hubo otra guerra civil de carácter revolucionario marxista en Finlandia, muy apoyado por el gobierno de Stalin. O sea, los revolucionarios en Finlandia al final no se impusieron, pero recibieron un apoyo y una dirección bastante fuerte del Partido Comunista de Stalin. Ya que estamos, vamos a hablar de los otros dos dictadores que están en la Segunda Guerra Mundial. Vamos a hablar de Mussolini y del Duce.
que bueno, pues es el prototipo de tirano así latino, ¿no? Como diríamos. Un poco un quiero y no puedo continuamente, pues, con sus invasiones. Es más sudamericano, ¿verdad? Sí, es un poco de República Bananera, ¿no? Ese Él caso. aspiraba a ser César también, otra vez, un romano. Sí, bueno, de hecho, Goebbels le describe como el último César romano, ¿eh? Qué gran acierto tuvo Goebbels, vamos, es que no Sí, fallaba pero... una. No, de hecho, fue Goebbels, ¿verdad? Sí, el último emperador romano. Hugo, último emperador. ¿Cómo mencionabas tú ese quiero y no puedo ahí? Sí, como Pirro, ¿no? Un tirano pírrico. Sí, un pirro de la actualidad. Sí, pues podríamos decir que el Duce era un poco así, ¿no? Bueno, pero vamos a ver, Pirro por lo menos a duras penas, pero Pirro ganó. O ganaba la batalla. El Duce ganó algo, aparte de contra 4 tribus del norte de África cutres. Sí, bueno, y usando armas químicas, ¿eh? Yo no quiero decir nada, pero vamos a ver, que el ejército italiano cada vez que tuvo la oportunidad de perder, no la desperdició, la utilizó. No, si ya hacía que no le dábamos cera a los italianos. No sé si os habéis dado cuenta. Pobre ejército italiano. Pero hacía bastante tiempo que no nos metíamos con el ejército italiano. Bueno, entonces... es que sabéis las historias esas de cómo Mussolini siempre decía de todo lo de cuando ofreció apoyo a Franco para la guerra civil en España, del bando republicano, diciendo esos son 4 muertos de hambre que no saben cómo luchar, y de los militares españoles de Franco diciendo los españoles son unos inútiles y no pueden compararse jamás con un buen soldado italiano y cosas de estas. Y luego por patas salieron corriendo todos los italianos, no servían para nada. Bueno, sí, la famosa anécdota que les decían a las metralletas, se subían a las camionetas, decían a los cañones, sí. Y se subían a los camiones. Bueno, hay dificultades del idioma. Ahí tengo que decir que no estoy muy de acuerdo, porque sí que pues digamos que tengo un cierto conocimiento de ello, y en alguna batallita sí que dieron la cara, ¿eh? O sea, se pelearon italianos con italianos y se comportaron, la verdad es que hicieron una matanza con ellos porque los machacaron, pero hay que ver en qué circunstancias combatieron. Pero bueno, lo vamos a dejar ahí. Pero si no hablo de... Cuando criticamos la gestión de los italianos no hablamos del valor de la tropa italiana, no, hablamos de que siempre tenían unos medios y una dirección, porque el Duce, quieras que no, era un incompetente estratega y un político mediocre, y lo que pasa es lo que ocurre, pueden ser una buena tropa, más o menos decente, etcétera, pero estaban muy mal dirigidos y con muy malos mandos y con muy malas ideas, y claro, pasa lo de siempre. Uh-huh. Bueno, aquí habría mucho que discutir. Bueno, vamos a pasar a Hitler, al dictador, vamos, yo creo que el dictador más famoso de la historia, que podemos decirlo así, responsable de la muerte de 6 millones de judíos y por supuesto de la Segunda Guerra Mundial, y por lo tanto pues de toda esa cantidad de muertos que hubo en Europa. ¿Qué podemos decir del que no se sepa ya? ¿Alguien quiere añadir algo? Yo creo que Hitler es un ejemplo de eso que os comentaba antes, ¿vale? Es una persona que sus actitudes cero, vamos a ver, porque era precisamente todo lo contrario a lo que predicaba, era todo lo contrario al estereotipo nazi, ¿vale? Uh-huh. Mira, yo creo que, bueno, ahí están las imágenes, o sea, no estamos hablando de alguien que viviera en el siglo III antes de Cristo. Uh-huh. Pero sin embargo fue capaz de, yo qué sé, de cautivar, por decirlo de alguna manera, sí. De usar la demagogia, de usar de darle la vuelta a la tortilla, de tal manera que fue capaz, pues, de convertir a las masas, o sea, de convertir a las masas en borregos. Yo creo que que le siguieran ciegamente. Creo que es eso a lo que se refería Hugo al principio del programa, cuando se refería a Hitler, que era a diferencia del resto, este no era un advenedizo, sino que el tío se curró llegar hasta arriba a través de toda la propaganda, de rodearse de gente que le ayudaba. No sé qué opinas, David. Bueno, yo creo que es un caso para la historia ver cómo un pueblo como el alemán, o sea, un pueblo que ha tenido grandes escritores, grandes pensadores, grandes filósofos, pudo dejarse embaucar por un tipo así, porque, o sea, uh-huh. Lo que este tipo decía
o sea, realmente lo podemos asimilar con nuestra mentalidad actual porque fue hace 60 años y es una locura. O sea, yo creo que es uno de los casos que hay que estudiar en la historia porque no tiene sentido. Yo creo que fue más el catalizador de la venganza aquella que había de la Primera Guerra Mundial, del mito que hubo en el ejército alemán de la puñalada por la espalda, de que se había rendido sin haber perdido la guerra y le utilizaron de catalizador, pero realmente era un loco. Sí, yo creo que se juntaron ahí muchas cosas. El hambre con la gana de comer, toda la situación desesperada que tenía Alemania, que era bastante mala, más esa propaganda absolutamente, luego un discurso, ¿no? Y sobre todo esa forma de hacer propaganda que a día de hoy se sigue utilizando. No, vamos. Yo agregaría un punto que siempre considero muy importante. Propaganda y todo lo demás, totalmente de acuerdo, pero agregaría una cosa. Tanto Hitler como Lenin en su momento, etcétera, una cosa aparte de las que habéis comentado que tenía muy fuerte y que es muy importante, es percatarse de las debilidades del sistema en el que se encuentran cada uno y abogar claramente por el uso de la violencia, pero con auténtica decisión y instinto predador. Es decir, prácticamente, por no decir que no enmascaraba nada, sus intenciones violentas, el uso y sus propósitos finales. Es decir, al principio predicaba constantemente el uso de la fuerza, incluso después de que le detuvieran la primera vez que falló el primer intento de marcha sobre Berlín, que quería hacer como una especie de marcha sobre Roma de Mussolini y tal, le detuvieron, etcétera, y cuando le sacaron de la cárcel unos años más tarde, dijo, hay que seguir así, el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán tiene que seguir abogando por el uso de la fuerza y de imponerse y de hacer las cosas a lo bruto, básicamente. Y Lenin decía lo mismo, y otros muchos oradores de esa época, precisamente, podemos encontrarlos incluso mucho más cerca, decían lo mismo. Es decir, el Estado que está establecido es débil ante ataques directos y con una decisión clara de ejercer la violencia es muy sencillo. Yo te doy, si respondes, me acoplo un poco a tu sistema. Pero en última instancia yo voy diciendo todo el rato, te voy a dar, te voy a dar, te voy a dar. Y cada vez que puedo te doy. Y arreando se abre camino al final si no hay oposición. Yo creo que eso tiene bastante que ver con el tema del naturalismo, que a principios de siglo estaban bastante influidos sobre eso, y de ahí viene bastante el discurso del nazismo. Hugo, ¿querías comentar algo? Sí, lo que comentaba Alejandro de la violencia, claro, es que eso es común a todos los dictadores que hemos estado viendo, porque como son iluminados y se creen que están en una misión de Dios, pues para ellos no hay fronteras. Claro. Ellos utilizan todos los medios que estén a su alcance para conseguir sus fines, incluida la violencia. No tienen límites. Y luego, claro, no tienen límites. Y luego quería también comentar que quizá Hitler es un tipo de dictador atípico. Yo casi que le llamaría la reingeniería de los dictadores, porque igual que los demás iban un poco a su albedrío y gobernaban un poco a pie de voluntad, lo que hay detrás de Hitler es toda una teoría estructurada y perfectamente racionalizada de cómo hacer el mal. O sea, ahí no había improvisaciones, estaba todo perfectamente calculado, y cuando se ponían a hacer algo lo hacían de manera industrial. ¿Te refieres con una eficiencia alemana? O sea, la palabra es eficiencia alemana. Sí. Quizás Lenin se le pueda parecer un poco en ese sentido, pero yo creo que el régimen nazi es perfectamente atípico y casi único en su género, precisamente por esa cualidad. Jesús, ¿querías añadir algo? Sí, yo quería matizar un poquito lo que ha dicho Alejandro. Yo creo que sí es verdad que Hitler abogaba por la violencia y no era algo que, digamos, escondiera demasiado, pero sí que después, digamos, de su detención fue lo suficientemente inteligente, lo suficientemente hábil como para hacerlo de una manera subrepticia. O sea, no hay que olvidar que sí, Mussolini hizo una marcha sobre Roma, tal, alcanzó el poder, le nombraron primer ministro y tal, pero sin haber ganado las elecciones, mientras que Hitler ganó unas elecciones democráticamente. Que para hacerlo usó todo tipo de tretas y hizo arder las calles y todo lo que queráis, sí, pero oficialmente él o el partido no hizo nada. Otra cosa es que la gente
que participaba en esas algaradas, misteriosamente el 99% tuviera el carnet del Partido Nacional Socialista. ¿Vale? Claro, pero es lo que... Dime, Alejandro. Claro, pero es lo que digo, es mano izquierda y mano derecha. Es decir, primero lo intentan un poco por la fuerza, sobre todo en los primeros momentos hasta el fracaso de la marcha de Berlín. Y se dan cuenta correctamente de que no, de que eso no funciona y le meten en la cárcel. Y entonces dice, se mete en el propio engranaje del sistema para ir recabando apoyo político. Y es cierto ahí que interviene mucho lo que decís, era un gran orador, era quizás el único talento que tenía para aquella época, encandila a las masas con un mensaje muy nacionalista que apela al orgullo perdido por las condiciones de la Primera Guerra Mundial, etcétera, etcétera, cosas que todos sabemos. Ahora, eso bien, por un lado se adaptaba al sistema de, vale, voy a ganar las elecciones democráticamente, con una mano, y con la mano derecha te iba zumbando, iban poniendo la fuerza, boicoteando los movimientos de los demás, eventos de partidos, publicidad, etcétera. Es decir, se suscribía a las cosas al sistema democrático, al sistema democrático establecido, entre comillas, por un lado, y por el otro lado se lo dinamitaba brutalmente. Simplemente, como dices, pues quedándose como al margen o sea, era algo bastante siempre, falsete. Siempre lo único es que los discursos siempre hizo doble juego. Siempre hizo doble juego. Siempre hizo doble juego. Y cuando le convino, dio el golpe y se lo llevó siempre al lado de la violencia. Siempre. Una cosa que yo creo que también hay que destacar, ¿vale? Del caso de Hitler es que, o sea, mientras, por ejemplo, ¿alguno sabría decirme algún miembro destacado o más de uno de alguno de los gobiernos de Mussolini? No. ¿O de Pinochet? La verdad es que ¿De Videla? Bueno, no, ¿verdad? Y si os digo... Bueno, vale, pero sin embargo, si os digo Goebbels o si os digo Goering, ya os suena, ¿verdad? Hombre. Exacto. O sea, me refiero a que estaba también rodeado de una gente que coincidió en el momento adecuado con una gente que fue capaz de, digamos, de transmitir de una manera muy muy eficiente y de canalizar toda esa idea estructurada, todo ese plan que estaba en la cabeza de Hitler, de trasladarlo, digamos, al mundo real. O sea, Goebbels fue un genio de la propaganda. O sea, vamos a ver, después de la Kristallnacht, después de la noche de los cristales rotos, al pueblo judío se le exigió una indemnización porque se habían destruido sus propios establecimientos. O sea se le pidió una indemnización, se le exigió y se les obligó a pagar una indemnización por haberles quemado el chiringuito, literalmente. Una de las cosas más horribles que tiene eso, y es de manual, y si queréis mi opinión, en mayor o menor medida, pero se puede seguir viendo en todos los países hoy por hoy, y es una cosa que comprendió muy rápido Goebbels, es primero, antes de destruir a los judíos y todo esto, primero se utiliza el humor como herramienta para deshumanizarlos, para ridiculizarlos, y entonces les quitas la dignidad. Es decir, toda la primera parte fue todo una gran campaña de chistes antisemitas, ridiculización del pueblo judío, que burlándose y satirizándolo, los pones eso, como con todos los estereotipos de lo malos que son los judíos y tal y cual. Pero claro, al hacer eso, por una parte estás haciendo un chiste, venga, no os lo toméis tan a mal, no es tanto, es libertad de expresión y todos estos rollos, y por otro lado lo que estás haciendo es quitándoles la dignidad, en el sentido más importante de la palabra, con lo cual de ahí al paso luego de ya cargártelos, porque en realidad sí que son culpables de todas esas cosas que se les atribuyen satírica y estereotipadamente, pues no hay ninguno realmente, es una consecuencia lógica, es de manual, pero sí, el tío fue un genio en hacer esos movimientos. Claro, eso es a lo que me refiero, él consiguió que los judíos no fueran personas, eran judíos. Subhumanos. Eran judíos, o sea, es lo que tú dices, es como los psicópatas, despersonalizan, le quitan cualquier carga emocional a lo que están haciendo, a esa persona a la que están, pues eso, humillando, torturando, matando, les quitan cualquier carga emocional, les quitan o sea, dejan de sentir cualquier tipo de empatía
y realmente lo que están haciendo es matando a un judío, o sea, o un gitano, o una persona, yo qué sé, lo que sea. Consiguen, digamos, el que la gente, la mayoría de la gente los vea, pues eso, como, por muy mal que suene, ¿vale? Como sus productos no son humanos. O sea, es algo que no se sabe muy bien qué es, pero como no son humanos, no está mal matarlos. Pues sobre eso yo quería añadir una última cosa para pasar a otros dictadores, porque de Hitler podríamos hacer muchos programas. Quería añadir sobre las obsesiones que tenía, estas obsesiones de tirano, que como decía Hugo, que ya estaban predefinidas y todo esto. Fijaos cómo está. Se refería que había que, a los diversos colectivos humanos, había que tratarlos de la siguiente forma: los enfermos congénitos a esterilizar, los disminuidos físicos y psíquicos a eliminar por su inutilidad social y racial. Se cargó 70.000 personas en 1941. A los eslavos, que los convirtió en esclavos directamente. A los gitanos, a eliminar por su forma de vida. A los homosexuales, por su desviación sexual, se lo cepilló. Y a los judíos, pues en fin, pues ¿qué hizo? Los eliminó sistemáticamente, industrialmente. Bueno, y después de esto, pues ¿qué podemos decir? Poco podemos decir. Si queréis, hablamos rápidamente de Nerón y luego de nuestro amigo Kim, que es como la mascota del programa. En fin. A ver, bueno, ¿qué podemos decir de Nerón? Yo la verdad es que aquí estoy un poco perdido. Lo único que sé es que Nero Burning Rome. Bueno, a ver, venga, ¿quién se atreve? Yo puedo abrir boca con una anécdota nada más. Venga. Pues simplemente, como la mayoría sabréis, Nerón no se caracterizaba, entre otras cosas, la reputación que nos ha llegado en gran medida estaba cogida, entre comillas, por los cristianos, ya que no se llevaba muy bien. Él los daba de alimento para los leones del circo y eso no agradaba. Y los cristianos le tenían por el anticristo, nada menos. Sí. ¿Y por qué le tenían por el anticristo? Bueno, tuvieron a mucha gente por el anticristo, Atila, Nerón, era una costumbre de la época. Pero el asunto es que, entre otras cosas, él coincidía porque entre algunos textos se decía que el anticristo era, entre otras cualidades, no recuerdo todas, pero había una muy curiosa, que era un hijo que con todos los poderes cuasi divinos y que toda la gente se humillaba a sus pies y tal y cual, era alguien que había matado a su madre. Y es verdad que Nerón había asesinado a su madre, Agripina, porque también era otro mal bicho y porque estaba un poco desquiciado y sus razones tendría. Pero lo gracioso es que, habiéndola matado, una contraseña muy famosa que había entre sus guardias, instalado por él mismo, era... se me ha ido la cabeza, pero era algo del estilo de no hay nada mejor que una buena madre o algo así. Es que se me ha olvidado la palabra, pero tenía gracia, porque era un chiste referente a las buenas conductas de las madres después de haberla violado, obviamente. Bueno, pues ¿qué elemento? Hay algunos que niegan que iba a quemar Roma y todo eso, pero yo creo que algo de cierto tiene que haber en ello, que realmente quería quemar Roma. ¿Qué me podéis decir de ello? Yo creo que aprovechó que Roma ardió para hacer una ciudad más como él quería. Él era muy amante del mundo oriental, de la Grecia antigua, y claro, Roma era una ciudad que había nacido en otro mundo, en el mundo itálico, y tenía todas esas características. Entonces él aprovechó, pues, por todo lo que se había quemado, todos los templos y eso, pues lo helenizó muchísimo. Y de ahí que yo creo que se relacionó mucho el incendio de Roma como un deseo de Nerón de que se incendiara la ciudad para cambiarla él. Podemos decir que era como una especie de primer especulador inmobiliario. Bueno, pero yo creo que, vamos, yo por lo que he leído, la leyenda de que realmente el incendio lo provocó él y él se sentó a tocar la lira mientras veía arder Roma, yo creo que, vamos, por lo que yo he leído, parece ser que lo que pasa es que en realidad Roma ardió, o sea, se produjo un incendio, pues por las causas que fuera, y bueno, pues fue saltando, digamos, de tejado en tejado hasta que prácticamente ardió Roma.
entera. Entonces es verdad que luego Nerón aprovechó pues, para lo que dice David, digamos, de reconstruirla según su imagen idealizada. Pero eso, de ahí a que él realmente fuera el que fue con una cerilla y le prendió fuego a la primera casa, yo creo que no es exactamente eso. Roma ya había ardido muchas veces, igual que luego ardió Londres, igual que ardió París, o sea, era muy común eso. Y luego una curiosidad de Nerón. Sí, sigue Alejandro. No, simplemente a aportar a lo de Jesús, y que yo estoy un poco de acuerdo con lo que ha dicho. Yo creo que todo eso es un estereotipo que se hizo por la demonización que hicieron un poco los cristianos de Nerón, el rencor que le tenían. Pero es verdad, yo no creo que haya... Creo recordar que no hay mucho fundamento real para creer que Nerón estaba ahí tocando la lira para inspirarse. Decían que habían quemado Roma para inspirarse en sus malérrimas poesías. Pues no, yo creo que eso era bastante falso, pero bueno. Creo que... Una curiosidad, perdona Goyo, que es que Nerón aparece en muchísimos libros sagrados, o sea, en otras religiones, aparece en muchos textos cristianos, como bien decía antes Alejandro, como el Anticristo, pero es que también aparece en el Talmud judío, porque fue el que ordenó la primera represión después de la rebelión de los judíos. Y se cuentan leyendas de que incluso se llegó a convertirse al judaísmo para no morir por una predicción y tal. O sea, que fue un personaje que realmente en su época marcó muchísimo. Bueno, pues no sé. La verdad es que este Nerón al final nos ha salido medio bueno. Bueno, comparado con los otros pájaros, en fin. No, era otro loco del montón. Nos vamos a dejar un montón de aquí. Tenemos a Trujillo de la República Dominicana, que en fin, era un pieza también. Y bueno, podríamos hablar también de Fidel, que es el portada de Trópico, del juego Trópico, ¿no? En fin, así que vamos a pasar a nuestro fetiche, a nuestro amigo Kim, nuestro adorado líder. ¡Yujú! ¿Cuántos libros escribió Kim? Y con él, pues no sé. Miles, ¿no? Si no me equivoco. Salía 14 al día cuando hicieron la cuenta. Sí, la verdad. ¿Cuántos? Dos palabras. Escritura automática. También era campeón de golf, ¿no? Sí, creo que sí. Y además el tío tenía una colección... Bueno, ¿campeón de golf de qué? ¿De dónde? ¿De su casa? De Corea, está claro. Era el mejor jugador de Corea. hizo bajo par todo. O sea, nadie le puede superar en la historia. Está comprobado. Llevan el agujero a la bola, ¿no? Directamente. Sí. Tiger Woods a su lado era un paquete. A ver lo que decís, que el hijo todavía está muy vivo y muy cabreado. El hijo se va a comer al padre. ¿Ya habéis visto lo que hizo apenas con los funerales? Es bastante bestia. O sea... Bueno, con el hijo no tenemos problema porque está pendiente de la ayuda esta que le va a dar Estados Unidos a cambio de que no hagan armamento nuclear. ¿Os acordáis que lo comentamos en algún programa? Pero que eran cerca de 300.000 toneladas de alimentos para intentar sofocar la hambruna que hay en Corea, a cambio, evidentemente, de que parase todo el tema de los experimentos con armas nucleares. Pero eso mismo lo hacía el padre ya, como no sabía lo que hacer y todo eso, pues al final, como se morían de hambre, directamente amenazaba, que te tiro una bomba nuclear. Decía, no la tires, pues dame alimentos. Y así está todo el día chantajeando continuamente. Es un pájaro. Pues luego además tiene excentricidades que salen en la película esta, ¿cómo era David? En Latinoamérica. Esa. En esa película sale pues el tío que era un depravado, que tenía una colección bueno, de hecho tenía la mayor colección de películas porno que hay en el mundo. Era un auténtico inaugurator también, o sea, el tío inauguraba todo lo que había en Corea. O sea, cualquier tienda que se abría iba a inaugurarla. O sea, hay auténticos catálogos de fotos de abren no sé qué fábrica, abren una tienda, abren no sé qué cosa, y el tío le inauguraba. De hecho, algunas cosas las inauguró 2 veces. Eso es importante saberlo, ¿Qué elemento? Y el tío llegaba a... Bueno, además de tener varias mujeres y todo eso, llegaba a pagar a actrices porno y todo eso para que fueran allí a... Pues nada, pues no sé, a bailarle un poco a él el agua, no sé. También la raptaba. Sí, la raptaba. Prácticamente le decía, oye, que te pagamos, sí, pero...
Sí, bueno, de hecho el hijo ha heredado esa vena, digamos, artística del padre, pero parece ser que en lugar de por el porno le ha dado por los western y este tipo de películas así bastante más americanas. De hecho, incluso dicen que su sueño era participar en una producción de Hollywood y demás. O sea, son gente que son bastante excéntrica, como son los únicos que viven bien en el país, les da un poco igual el resto, que el resto de la población está muriéndose de hambre. Si a mí me da igual, yo tengo 300.000 toneladas de comida ahí en el almacén que puedo coger o sea, es como si me levanto por la noche y voy a la nevera, ¿sabes? Bueno, llegaron a decir... De hecho, Corea ha estado dedicada en los últimos tiempos, a lo que se han dedicado el pueblo coreano es hacer un sistema de cuevas y de túneles por debajo del país con la paranoia nuclear de que les van a bombardear. Eso es lo que han estado haciendo. Bueno, sí, se dedican a hacer eso, pero después tienen hambrunas. Creo que, si no me equivoco, ¿cuántos muertos hubo en la última hambruna? No, a lo mejor me equivoco, pero a mí me suena que era 1 millón de hombres. ¿Podía ser? Sí, cerca de 1.200.000, creo que no hay datos oficiales porque, claro, es un país muy hermético, pero es que es tremendo. No tiene, claro, la economía está totalmente alterada. No hay, o sea, la gente no se dedica a comerciar, no se dedica a cultivar el campo. Están ahí para locuras, pues como pasa con el caso de Mao. O sea, es una cosa tremenda. De todas maneras, bueno, ahora con el tema de los fastos del funeral de del Kim, amado líder. Bueno, no hay nada más que ver gente que ha ido a prisión, o sea, y no que haya dormido en el calabozo, sino con penas de años de prisión por no llorar con la suficiente emoción. Sí, es que sí, eso lo vimos en las noticias. Sí, no, pero es que os digo, me parece muy fuerte. No es algo, o sea, la gente, o sea, gente que se golpea, que se pone tachuelas en los zapatos, no vaya a ser que su vecino le acuse, de no llorar, de que no ha derramado las suficientes lágrimas. O sea, sí, es que además son suficientes, es castellano. Claro, pero es que esto de colirios a ella escondidas. Pero es que estos regímenes es lo que consiguen, o sea, consiguen que la propia paranoia que tiene el dictador la transmiten al pueblo de tal manera que viven en un estado de paranoia constante de me están vigilando, no sé quién puede ser un delator, de por dónde me va a venir el palo. Y claro, es que fulanito se tira llorando al día 3 horas y media. Yo tengo que llorar por lo menos 3 horas y 40 minutos. Eso de los delatores es lo mismo que en Cuba. Yo quiero añadir otras 2 cosas más. Si os fijáis, las primeras imágenes nos sorprendían por decir, pero esto es ridículo, esto no sé qué. Cuando empezaron a dar la noticia de que estaban empezando a encarcelar y a reeducar, así entre comillas, reeducar. Qué bonita palabra, reeducar, qué bonito eufemismo. Sí. Cuando estaban reeducando a algunos, dices, ostras, es que yo también hubiera hecho lo mismo, así, en plan aporrearme el pecho y todas esas cosas. O sea, es que ponerse en la situación de esa gente. Y luego otra cosa, ¿no os parece que Corea realmente es como la perfección de ese 1984 de Orwell? El amado líder. Nada más que eso, que no podías darle la espalda. Cuando ibas por la calle con Kim Jong-il, tenías que no podías dar la espalda a cualquier efigie o cartel del amado líder, que era el amado líder, el querido líder. Dices, joder. Bueno, pues vamos a finalizar entonces ya con todo esto. No sé, vamos a concluir. Vamos a despedir a Alejandro, que lo podéis encontrar en Twitter en @AlejandroHDZLun, a David, que es David Nagan en Twitter, y vamos a despedir también a Jesús, que es @Bucaner con V en Twitter, y a Hugo Cañete, que es Hugo A. Canete, y que también lo podéis encontrar en gem.es. Y bueno, a nosotros nos podéis encontrar en istocast.com y en @istocast en Twitter. Pues nada, despedidos todos. Venga, adiós. Hasta luego. Dictatoriales saludos. Oye, de todo esto no lo ejercéis en casa.
No, nosotros somos el pueblo oprimido en casa siempre. Sí. De hecho, lo que me da miedo es que tu hermano tome ideas de aquí. Hombre, lo de los tiranos le va a encantar. Sí. Bueno, pues Pero nada. que quiere ser buceador para descubrir el invencible. Bueno, venga. Hasta luego. Cuidado. Venga. Siempre fidelis.